Hoy vamos a explorar los peligros ocultos de las ciudades medievales europeas, un mundo donde la promesa de libertad y prosperidad convivía lado a lado con amenazas constantes de violencia, crimen y muerte súbita. Antes de continuar con el vídeo, recuerde suscribirse al canal para más narrativas documentales como esta. Imagínese caminando por calles estrechas y sinuosas, donde el olor a alcantarillado a cielo abierto se mezcla con el aroma de pan recién horneado. Las casas de madera se inclinan unas sobre otras, bloqueando casi toda la luz del sol. El sonido de martillos golpeando yunques ecoa por los callejones, interrumpido ocasionalmente por gritos de vendedores ambulantes o por la campana distante de una iglesia. Este era el escenario cotidiano de las ciudades medievales, lugares que representaban tanto la esperanza de una vida mejor como el riesgo de encontrar un fin prematuro en una esquina mal iluminada. Durante siglos, las ciudades europeas de la Edad Media fueron centros de comercio, artesanía y poder religioso. Eran también los lugares más densamente poblados del mundo occidental conocido. Londres, París, Florencia, York, Colonia y decenas de otras aglomeraciones urbanas atraían a miles de personas de las áreas rurales en busca de oportunidades que el campo feudal simplemente no podía ofrecer. Un dicho popular de la época afirmaba que el aire de la ciudad hacía libres a los hombres, refiriéndose a las cartas de derechos que garantizaban ciertas protecciones a los habitantes urbanos contra las obligaciones feudales. Sin embargo, esa libertad tenía un precio elevado y no todos los peligros provenían de los señores feudales o de ejércitos invasores. Para comprender verdaderamente los riesgos de vivir en una ciudad medieval, necesitamos primero entender cómo estas aglomeraciones estaban organizadas. A diferencia de las metrópolis modernas, con sus barrios residenciales claramente separados de las zonas comerciales e industriales, las ciudades medievales eran un enmarañado de funciones superpuestas. La casa de un rico mercader podía estar pegada al taller de un curtidor, cuyo trabajo exhalaba olores nauseabundos día y noche. La catedral imponente se erguía a pocos pasos de tabernas ruidosas, donde las peleas mortales no eran poco comunes. Esta mezcla de clases sociales y actividades económicas significaba que el crimen no estaba confinado a ningún barrio específico. En cualquier calle, en cualquier momento, un habitante desprevenido podía convertirse en víctima de ladrones, asesinos o simplemente de una pelea que escalaba hacia la violencia fatal. Las murallas, que rodeaban prácticamente todas las ciudades medievales de importancia, servían a múltiples propósitos. Primariamente, eran estructuras defensivas contra invasores externos, bandidos y ejércitos enemigos. Construidas de piedra o ladrillo, con torres de vigilancia a intervalos regulares, estas murallas representaban inversiones enormes de recursos y mano de obra que demostraban el poder y la riqueza de las comunidades que las erigían. No obstante, también creaban un ambiente peculiar de clausura. El espacio dentro de los muros era limitado y extremadamente valioso, lo que llevaba a los constructores a erigir casas cada vez más altas, con pisos superiores proyectados más allá de los inferiores para ganar espacio habitable. Las calles resultantes eran tan estrechas que los vecinos de edificios opuestos podían, literalmente, estrecharse las manos a través de sus ventanas. Esta densidad poblacional traía consecuencias directas para la seguridad pública. Estudios basados en los registros de investigaciones de coroners medievales en Inglaterra revelan números impresionantes sobre la violencia urbana de la época. En Oxford, a principios del siglo XIV, la tasa de homicidios se estimaba entre 60 y 75 muertes por cada 100.000 habitantes. Para poner ese número en perspectiva, este índice era aproximadamente 50 veces mayor que las Pew, tasas observadas en las ciudades inglesas contemporáneas. Una persona tenía más probabilidades de ser asesinada que de morir en un accidente. Historiadores que han estudiado extensamente estos registros afirman que prácticamente todo habitante de una ciudad medieval, si no presenciaba personalmente un asesinato, conocía a alguien que había muerto de forma violenta.
Las puertas de las murallas se cerraban al anochecer y toques de campana anunciaban el inicio del periodo de toque de queda obligatorio. Este toque, conocido como couvre-feu en francés, origen de la palabra moderna toque de queda, originalmente significaba cubrir el fuego, una referencia a la necesidad de apagar las llamas de los hogares para prevenir incendios durante la noche. Con las puertas cerradas y los fuegos apagados, las ciudades se sumergían en una oscuridad casi total, iluminada solo por la luz vacilante de antorchas ocasionales y por el brillo pálido de la luna cuando el cielo estaba despejado. Era en ese ambiente de tinieblas donde los verdaderos peligros emergían de las sombras. La vigilancia nocturna en las ciudades medievales era, en el mejor de los casos, rudimentaria e ineficiente. El sistema conocido como guarda y vigilia en Inglaterra tenía raíces en legislaciones del siglo XIII, particularmente en el Estatuto de Winchester. Según estas leyes, cada ciudad debía mantener un contingente de hombres encargados de patrullar las calles durante la noche, vigilar las puertas y detener a cualquier persona sospechosa encontrada vagando tras el toque de queda. En la práctica, sin embargo, estos vigías eran frecuentemente ciudadanos comunes, cumpliendo una obligación rotativa, sin entrenamiento especializado y armados solo con lanzas o garrotes. En Londres, había aproximadamente 6 vigías por cada puerta de la ciudad y 6 por cada distrito administrativo, una proporción de aproximadamente un vigía por cada 400 habitantes. La cobertura era claramente insuficiente para mantener el orden en calles oscuras y repletas de amenazas potenciales. Los vigías nocturnos tenían la tarea de anunciar las horas, verificar si las puertas estaban cerradas, estar atentos a incendios y garantizar que borrachos y vagabundos fueran entregados al condestable local. Algunos documentos de la época relatan que estos hombres frecuentemente no cumplían sus funciones con el celo esperado. Los registros muestran vigías que pasaban toda la noche bebiendo y fumando tabaco en casas de comida tras el toque de queda, en lugar de patrullar las calles como debían. Otros eran flagrantemente corruptos, aceptando sobornos para dejar pasar a sospechosos o extorsionando dinero de personas que encontraban después del horario permitido. En determinado caso, documentado en Londres, un vigía fue llevado ante las autoridades junto con una mujer acusada de comportamiento impropio, después de haber sido descubierto aceptando un pago para dejarla escapar cuando la escoltaba a la prisión. Las tabernas medievales ocupaban un lugar central en la vida social urbana, funcionando como alternativa a las iglesias como espacios de convivencia comunitaria. Sin embargo, eran también focos notorios de criminalidad y violencia descontrolada. A diferencia de los bares modernos con sus regulaciones estrictas, las tabernas y cervecerías de la Edad Media servían como lugares de encuentro para todo tipo de personas. Un estudio detallado sobre crímenes en tabernas en la ciudad de Dubrovnik en el siglo XIV reveló que las peleas y agresiones correspondían al 57% de todas las infracciones documentadas. La combinación de alcohol abundante, juegos de azar frecuentemente ilegales y hombres portando cuchillos o espadas creaba un ambiente volátil donde cualquier insulto podía escalar rápidamente hacia la violencia fatal. Los insultos intercambiados en estas tabernas medievales eran particularmente virulentos y personales. Los registros judiciales preservan ejemplos vívidos de las provocaciones que llevaban al derramamiento de sangre. Un hombre acusado de gritar que la madre de otro era una prostituta y bruja, otro llamando a su oponente bastardo ilegítimo sin derecho a herencia u honor. Tirar de la barba de alguien era considerado una provocación gravísima en la cultura de la época, casi segura de resultar en un enfrentamiento violento. Los dueños de las tabernas, lejos de ser moderadores neutros que buscaban apaciguar conflictos, frecuentemente se involucraban en las peleas o incluso las iniciaban. En un caso registrado en 1374, un tabernero llamado Sriedan acusó a un cliente de haberlo agredido, pero el testimonio de otro dueño de establecimiento
reveló que el propio Sridhar había comenzado la pelea tras negarse a aceptar el pago por una jarra rota. La clientela de las tabernas era predominantemente masculina. Un relevamiento indica que el 95% de los asistentes documentados en casos criminales eran hombres de diversas ocupaciones. Las mujeres raramente entraban en estos establecimientos, a no ser para comprar vino que después llevarían a casa o para acompañar a sus maridos. La razón de esta ausencia era clara para cualquier observador. La vida en las tabernas era frecuentemente violenta y, por lo tanto, peligrosa para las mujeres. Cuando las mujeres aparecían en los registros criminales relacionados con tabernas, sus infracciones tendían a involucrar hurto o insultos verbales, en lugar de violencia física directa. Curiosamente, sin embargo, el 6% de las infracciones femeninas eran clasificadas como robo a mano armada, un porcentaje sorprendentemente alto considerando el riesgo de enfrentamiento violento que tal crimen implicaba. Además de las tabernas, otros establecimientos comerciales presentaban riesgos específicos para habitantes y visitantes de las ciudades medievales. Las barberías, por ejemplo, eran lugares de peligro no por violencia directa, sino por otro motivo completamente diferente y más sutil. Los barberos medievales trabajaban frecuentemente al aire libre, generalmente en esquinas concurridas de calles comerciales, y mantenían una corriente constante de conversación con sus clientes, con los ociosos del barrio y con cualquiera que pasara cerca. Esta charla aparentemente inofensiva significaba que cualquier extranjero que se detuviera allí rápidamente sería notado y comentado. En un mundo donde los criminales operaban basándose en información sobre objetivos potenciales, la presencia de un forastero confundido o visiblemente acomodado pronto llegaría a oídos de ladrones y asaltantes de la región que se quedarían al acecho. Los burdeles representaban otra categoría de establecimientos donde el peligro estaba casi garantizado. En las ciudades medievales, la prostitución existía en una zona gris de la legalidad, tolerada en algunos lugares y perseguida en otros, pero siempre presente en las sombras de la vida urbana. Estos establecimientos atraían no solo a clientes en busca de servicios, sino también a ladrones, estafadores y todo tipo de criminales que veían en los asistentes objetivos fáciles y vulnerables. Los registros de la época indican que un visitante de burdel tenía excelentes probabilidades de ser robado, ya sea por la propia prostituta, por compinches que la auxiliaban o por otros criminales que rondaban estos lugares aguardando oportunidades. La vergüenza asociada a ser víctima de robo en tal lugar frecuentemente impedía que los perjudicados reportaran los crímenes a las autoridades, perpetuando un ciclo de impunidad que beneficiaba a los criminales. Los mercados, que eran el corazón comercial de las ciudades medievales, también funcionaban como escenarios para toda suerte de delitos. Los días de mercado atraían multitudes enormes, no solo de residentes locales, sino de comerciantes y campesinos de las aldeas circundantes. En esa aglomeración de cuerpos, los carteristas y ladrones encontraban condiciones ideales para operar. Una mano hábil podía cortar la bolsa sujeta al cinturón de un comerciante distraído en segundos, desapareciendo entre la multitud antes de que la víctima siquiera notara su pérdida. Ciertos barrios adquirieron reputaciones particularmente sombrías a lo largo de los siglos. En París, los callejones y patios que quedaron conocidos como Cour des Miracles o Patio de los Milagros eran reductos de mendigos, ladrones y toda suerte de marginales que allí encontraban refugio. El nombre curioso derivaba de un fenómeno bien documentado por los cronistas de la época. Durante el día, los mendigos que operaban en las calles parisienses exhibían toda especie de deformidades, ceguera y mutilaciones que despertaban la piedad de los transeúntes generosos. Por la noche, sin embargo, cuando regresaban a sus refugios en esos patios escondidos, ocurría el milagro. Las vendas eran retiradas, las muletas descartadas en un rincón, los ojos que parecían ciegos volvían a ver perfectamente. Las discapacidades eran todas fingidas, estratagemas elaboradas para maximizar la caridad ajena. Estos barrios marginales,
tenían sus propias jerarquías y códigos de conducta que rivalizaban en complejidad con las estructuras oficiales de la ciudad. Los mendigos se organizaban en estructuras casi gremiales, con líderes que coordinaban territorios y recolectaban partes de las ganancias de cada miembro. Algunos grupos desarrollaron jergas propias, lenguajes cifrados que permitían la comunicación sin que los extraños comprendieran lo que se decía. Esta organización criminal era tan estructurada que las autoridades frecuentemente se veían impotentes para combatirla. Los intentos de limpiar los patios de los milagros parisienses fracasaron repetidamente hasta que en el siglo XVII se estableció la primera fuerza policial organizada de la ciudad bajo el liderazgo de Gabriel Nicolas de la Reynie. Los barrios de artesanos presentaban sus propios riesgos distintivos. Los talleres de curtidores, tintoreros y herreros eran lugares de trabajo peligroso, pero también centros de rivalidades intensas entre profesionales competidores. Los registros de coroners medievales en York documentan numerosos casos de enemistades fatales entre artesanos de la misma profesión. Peleas con cuchillos entre trabajadores de curtidurías, violencia mortal entre fabricantes de guantes, asesinatos involucrando a miembros de diferentes gremios, eran ocurrencias deprimentemente comunes. En un caso notorio de 1325, 12 hombres del gremio de los orfebres de Londres salieron por las calles de la importante vía comercial de Cheapside, específicamente para golpear a miembros del gremio de los talabarteros con quienes tenían una disputa. La violencia resultó en heridas graves, con un hombre teniendo la pierna casi cercenada por un hacha y otro siendo golpeado con un bastón mientras yacía indefenso en el suelo. La geografía de la violencia en las ciudades medievales seguía patrones que los historiadores modernos han logrado mapear a través del análisis meticuloso de registros judiciales. Los homicidios no se distribuían uniformemente por el espacio urbano. Por el contrario, se concentraban en determinados puntos específicos, frecuentemente lugares de gran movimiento como mercados, vías principales, áreas portuarias y espacios ceremoniales. En el Londres medieval, las calles concurridas, plazas y muelles representaban el 68% de todos los casos de homicidio documentados. Estos patrones revelan una verdad contraintuitiva sobre la violencia medieval. Los barrios más ricos y concurridos eran frecuentemente los más peligrosos, mientras que las áreas pobres y periféricas veían menos homicidios registrados. Los domingos eran los días más mortales de la semana medieval. Casi un tercio de todos los homicidios documentados ocurría en ese día. La razón era simple. Tras la obligación matutina de asistir a misa, la tarde del domingo se dedicaba al ocio, lo que significaba bebida, juegos y sociabilidad en las tabernas y espacios públicos. Las tensiones acumuladas durante la semana de trabajo encontraban salida en los fines de semana, y el alcohol reducía las inhibiciones que normalmente mantenían los conflictos bajo control. La violencia alcanzaba su pico en las horas cercanas al toque de queda, al inicio de la noche, cuando los hombres salían de las tabernas y se encontraban en las calles oscuras. Los hombres medievales andaban armados como práctica cotidiana. Cuchillos y espadas de diversos tipos y tamaños eran portados rutinariamente por todas las clases sociales y la mayor parte de los homicidios se cometía con estas armas. En el 68% de los casos analizados en Londres, las hojas fueron responsables de las muertes. Los registros de coroners frecuentemente especificaban el tipo exacto de cuchillo utilizado, usando una variedad de términos técnicos que indican la diversidad de armas blancas en circulación. El 19% de los homicidios involucraba el uso de bastones de madera reforzados con puntas de hierro, armas contundentes eficaces en combate cuerpo a cuerpo. La parte superior del cuerpo era el objetivo preferencial. El 42% de todas las heridas eran infligidas en la cabeza, cuello y garganta. La noche era el periodo de mayor peligro absoluto en las ciudades medievales. Tras la campana del toque de queda, las calles pertenecían a los criminales, a los vigías frecuentemente ineficaces
y a los animales que vagaban libremente. Cerdos, perros callejeros y ratas se disputaban los desechos acumulados en los callejones. La ausencia casi total de iluminación transformaba cada sombra en un potencial escondite para asaltantes. Los que tenían negocios urgentes tras el anochecer contrataban portadores de antorchas para acompañarlos, pero incluso estos servían más para iluminar el camino que para proporcionar protección real. El consejo universal de los residentes experimentados era simple y directo: no salga después de oscurecer a menos que sea absolutamente necesario. Los incendios representaban otro peligro constante y devastador en las ciudades medievales. Las casas construidas predominantemente de madera, con techos de paja o tejas mal fijadas, eran extremadamente inflamables. Una sola vela derribada, una chispa escapando de un hogar, podía iniciar una conflagración que se propagaba rápidamente de edificio en edificio a través de las calles estrechas. En 1135, un incendio que comenzó en el Puente de Londres consumió gran parte de la ciudad, dañando incluso la Catedral de San Pablo. La respuesta de las autoridades fue la promulgación de la Assize de Londres en 1189, que determinaba que los pisos inferiores de las nuevas construcciones fueran de piedra y los techos de teja. Para el viajero hipotético que se encontrara en las calles de una ciudad medieval europea, las reglas de supervivencia serían relativamente simples, aunque no siempre fáciles de seguir en la práctica. Evitar las tabernas sería el primer consejo, o al menos frecuentarlas con extrema cautela y vigilancia constante. No llamar la atención sobre sí mismo, especialmente si es extranjero, sería fundamental para sobrevivir. Mantener distancia de las barberías y lugares donde los chismes circulaban libremente ayudaría a evitar que los criminales supieran de su presencia y posibles posesiones de valor. Jamás entrar en burdeles o casas de juego, independientemente de las tentaciones ofrecidas. Y por encima de todo, recogerse antes del anochecer y no salir bajo ninguna circunstancia hasta el amanecer siguiente. A pesar de todos estos peligros, las ciudades medievales continuaban atrayendo a personas de todos los orígenes que buscaban mejorar sus vidas. La vida urbana ofrecía oportunidades económicas imposibles en el campo feudal rígidamente estratificado. Los siervos que lograran vivir en una ciudad por un año y un día podían, en muchos lugares, conquistar su libertad de las obligaciones feudales. Los artesanos podían aprender oficios especializados y ascender socialmente a través de los gremios que regulaban cada profesión. Los comerciantes podían acumular fortunas que rivalizaban con las de la nobleza tradicional basada en la tierra. La resiliencia de las comunidades medievales ante todos estos desafíos es notable y digna de admiración. Los habitantes urbanos desarrollaron mecanismos de adaptación y supervivencia que les permitían navegar los peligros cotidianos mientras aprovechaban las oportunidades que la vida citadina ofrecía. Los gremios no solo regulaban los oficios, sino que también proporcionaban redes de apoyo mutuo para sus miembros, cuidando de enfermos, viudas y huérfanos. Las parroquias organizaban la vida religiosa, pero también funcionaban como unidades de vecindad donde todos se conocían y se vigilaban unos a otros. Los reglamentos urbanos medievales revelan un grado de sofisticación administrativa que frecuentemente sorprende a los observadores modernos. Normas de construcción, estándares de higiene alimentaria, controles de pesos y medidas, prohibiciones de ciertas actividades contaminantes dentro de los muros de la ciudad. Todas estas reglas demuestran que las autoridades medievales comprendían claramente los problemas de sus ciudades e intentaban activamente solucionarlos dentro de los recursos disponibles. Las murallas que delimitaban las ciudades medievales fueron perdiendo gradualmente su importancia defensiva a medida que las tecnologías militares evolucionaban. Algunas fueron demolidas para permitir la expansión urbana, pero otras sobrevivieron y pueden ser visitadas aún hoy. Las murallas de Carcassonne en Francia, de Tallinn en Estonia, de York y Canterbury en Inglaterra, ofrecen a los visitantes contemporáneos una ventana física a ese mundo medieval
de oportunidades y peligros entrelazados. La historia de las ciudades medievales es, en última instancia, una historia profundamente humana de aspiraciones y miedos, de creatividad y violencia, de comunidad y conflicto. Los hombres y mujeres que construyeron estas aglomeraciones y vivieron dentro de sus muros enfrentaron desafíos que, en muchos aspectos, ecoan los problemas urbanos contemporáneos: criminalidad, desigualdad social, tensiones entre grupos diferentes, luchas por espacio y recursos son temas tan relevantes hoy como lo eran hace 700 años. La ciudad medieval era, simultáneamente, el lugar más peligroso y el más prometedor que una persona común podía habitar en la Europa occidental. Era un caldero donde se mezclaban lenguas, culturas, clases sociales y ocupaciones diversas. Era un laboratorio de innovaciones comerciales, artísticas e intelectuales. Era también un ambiente brutal donde la vida podía ser extinguida por una puñalada en una taberna, un incendio descontrolado o una epidemia devastadora. Esta tensión entre peligro y promesa definió la experiencia urbana medieval y continúa resonando en la forma en que pensamos sobre las ciudades aún hoy. Si ha llegado hasta aquí, recorriendo con nosotros estos callejones sombríos y plazas peligrosas del pasado medieval, significa que comparte esa pasión por desentrañar los misterios de la historia. Cada episodio que producimos es una puerta abierta a un mundo olvidado, una invitación a caminar al lado de personas que vivieron, amaron, trabajaron y murieron siglos antes que nosotros. Para continuar esta jornada de descubrimiento, suscríbase a nuestro canal y active la campana para no perderse ninguna nueva narrativa documental. Deje su comentario contando qué aspecto de la vida medieval le gustaría explorar en los próximos vídeos. Y si esta historia le ha tocado de alguna forma, compártala con otros curiosos que también aprecian sumergirse en las profundas profundidades del pasado. Juntos, mantenemos viva la memoria de aquellos que vinieron antes que nosotros y cuyas vidas, por más distantes que parezcan, aún tienen tanto que enseñarnos. Hasta la próxima jornada a través del tiempo.